Holly Ann Campiglia, cuando se descubrió el cuerpo lleno de balas de una mujer en un campo de maíz en Dixon, California. Las autoridades se quedaron perplejas tratando de descubrir quién podría ser la víctima y qué la llevó a un final tan brutal. Sin ni siquiera conocer su identidad, el caso parecía casi imposible. Pero, ¿fue este un asesinato premeditado o la víctima estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? A 32 kilómetros de Sacramento, Dixon se incorporó al condado de Solano en 1878. Aquellos que lo llaman hogar disfrutan de un estilo de vida suburbano sin la prisa de la vida en una gran ciudad. Es una comunidad agrícola conocida por sus campos de alfalfa, granjas lecheras y granjas de ovejas. Dixon también es sede del festival Lambtown y la feria Mayfair, la feria estatal más antigua de California. Sin embargo, en 1980, Dixon se convirtió en el foco de un crimen que conmocionó a la pequeña comunidad agrícola, justo cuando se encontró el cuerpo de una joven mujer en un campo de maíz. El 3 de agosto de 1980, alrededor de las 3 de la tarde, en pleno verano en Estados Unidos, 2 trabajadores del campo de maíz estaban ocupados limpiando un campo cerca de la carretera Severs en Dixon, cuando mientras avanzaban entre las plantas de maíz en el suelo, notaron algo inusual. Con precaución, los hombres abrieron un camino y descubrieron el cuerpo de una joven mujer. Sin dudarlo, llamaron a su supervisor, quien contactó de inmediato a la policía. En minutos, oficiales de la oficina del sheriff del condado de Solano llegaron y acordonaron la escena. Se determinó que era un homicidio, ya que la víctima parecía haber sido disparada múltiples veces. Registraron el área inmediata en busca de pistas, pero no encontraron nada. No había pertenencias de la víctima en la zona ni ninguna forma de identificación. Después de interrogar a otros trabajadores y posibles testigos, no obtuvieron respuestas a sus crecientes preguntas. Los investigadores dedujeron que la joven mujer fue asesinada en otro lugar y abandonada en el campo de maíz, ya que estaba cerca de la carretera. El cuerpo de la víctima fue llevado al depósito municipal del condado para una autopsia completa. La causa de la muerte fue determinada como homicidio por heridas de bala. Había recibido 6 disparos entre la cabeza y el cuello. No había señales de agresión sexual ni de heridas defensivas. Utilizando las huellas dactilares de la víctima, los investigadores intentaron buscar en varias bases de datos para encontrar algún registro que ayudara a identificarla. Lamentablemente, esta búsqueda en las bases de datos de personas desaparecidas no proporcionó ninguna pista y la víctima no tenía antecedentes penales. Fue nombrada como la Jane Doe de Dixon y se creó un perfil con bosquejos. Recuerden que en Estados Unidos llaman Jane Doe a todas las desconocidas. En el informe, la mujer se describía como blanca, con ojos marrones y pelo castaño oscuro cortado al estilo punk rock. También tenía un pequeño lunar oscuro en el lado izquierdo de la barbilla. El forense estimó que su edad estaría entre los 15 y 23 años. Su altura se midió en 1,53 metros y su peso en 70 kilogramos. En el momento de su muerte, llevaba un suéter de lana verde y una camisa de manga larga de color azul claro con botones de madera, con un pequeño diseño floral y un broche de seguridad que se utilizaba para sujetar la parte superior. En su dedo izquierdo, tenía un anillo de metal blanco hecho con una cuchara y también llevaba un collar de cuerdas de madera. A pesar de que la información estaba disponible para todos los departamentos de policía locales y oficinas del sheriff, el caso de la víctima se enfrió rápidamente. Las pistas se agotaron y las que había eran escasas y poco frecuentes. Los investigadores seguían revisando las huellas dactilares de la víctima, pero no se encontraba nada en ningún sistema. Los restos de la víctima fueron enterrados en un cementerio del condado de Solano un mes después de que se descubriera el cuerpo. Como decimos, el caso se enfrió como hielo y periódicamente los investigadores revisaban el expediente. 10 años después, recibieron una nueva pista. El 19 de junio de 1992, la oficina del sheriff del condado de Solano recibió nueva información sobre el caso de la Jane Doe de Dixon. La Unidad Nacional de Personas Desaparecidas contactó al equipo de investigación con respecto a un informe de persona desaparecida presentado por Augustine y Sally Campiglia el 12 de mayo de 1992. Informaron que su hija, Holly Ann Campiglia, de 21 años, había desaparecido en julio de 1980. Según la familia Campiglia, habían reportado la desaparición de Holly Ann en julio de 1980,
después de recibir una carta suya en la que afirmaba que no quería tener más contacto con ellos. Intentaron rastrear la dirección de la carta, pero descubrieron que era una dirección falsa. Los padres de Holly Ann luego descubrieron que el informe de persona desaparecida que presentaron inicialmente en julio de 1980 había sido eliminado de la base de datos nacional 2 semanas después de haber sido presentado. Con la nueva información recibida, los investigadores verificaron los detalles a través de la base de datos y también solicitaron muestras de ADN para compararlas con las de su Jane Doe. 5 semanas después, la familia Campiglia recibió la devastadora noticia de que Holly Ann era, de hecho, la Jane Doe de Dixon. Holly Ann Campiglia nació en 1959, hija de Augustine y Sally Campiglia. Era la mayor de 5 hijas y creció en Cherry Hill, Nueva Jersey. Según su familia, era una persona de espíritu libre y siempre alegre. Adoraba a sus hermanas y, a menudo, les cosía vestidos y las ayudaba con el peinado. Su padre, Augustine, dijo que era una persona talentosa y artística. La vida parecía ir bien para ella, ya que tenía un buen rendimiento escolar y obtenía calificaciones sobresalientes. Sin embargo, en su último año en 1976, Holly Ann comenzó a cambiar. Sus padres notaron que se estaba distanciando de la familia y descubrieron que había comenzado a abusar de sustancias. También notaron cambios en su salud mental y crisis emocionales. Lo que no podían entender era la causa raíz de sus problemas. A pesar de sus problemas personales, Holly Ann se inscribió en el Glassboro State College para estudiar Bellas Artes. Fue entonces cuando comenzó a comportarse de manera errática nuevamente. La joven, ahora rebelde, comenzó a escaparse de casa, y el primer incidente ocurrió en 1977. Desapareció durante más de un mes antes de que sus padres la encontraran caminando por la Ruta 70, a aproximadamente 1 kilómetro de su hogar. Durante los siguientes años, Holly Ann continuó con su patrón de escaparse de casa y mostraba menos respuesta al tratamiento médico que recibía para sus problemas emocionales. Su madre, Sally, dijo que Holly Ann necesitaba ser vigilada en todo momento, ya que constantemente se escapaba de casa. La familia de Holly Ann intentó desesperadamente que recibiera toda la ayuda posible. Sin embargo, la última vez que vieron a su hija con vida fue el 10 de junio de 1980, mientras se dirigían a un centro de consejería. Holly Ann comenzó a ponerse agitada y, mientras su madre conducía, comenzó a tener un estallido insistiendo en que necesitaba hacer las cosas a su manera y ver el mundo. Holly Ann intentó abrir la puerta mientras su madre conducía. Sally detuvo el auto en el costado de la carretera para razonar con ella, quien se alejó de inmediato. A pesar de los intentos de su madre por retenerla, Sally regresó de inmediato a casa y llamó a la policía de Cherry Hill para informar la desaparición de Holly Ann. Brindaron ayuda deteniendo a varias chicas que se parecían, pero ya era demasiado tarde. Holly Ann ya había abandonado la ciudad. Un mes después, recibieron una carta de ella enviada desde Sacramento. Según la carta, la joven decía que estaba viviendo con 2 chicos y les decía a sus padres que no pensaran más en ella. Sin embargo, la dirección proporcionada en la carta no llevó a ninguna parte. Fue entonces cuando informaron su desaparición y subieron su nombre y perfil a la base de datos de personas desaparecidas. Lo que no sabían era que sus detalles fueron borrados accidentalmente del sistema. La familia Campiglia recurrió a otras redes de personas desaparecidas y al Seguro Social para ver si Holly Ann había aparecido en algún lugar. Durante años esperaron respuestas. Seguía esperando que un día apareciera con nietos, pero cada año perdíamos un poco de esperanza, anhelaba su madre Sally. Después de 12 años de mantener la esperanza, la familia Campiglia por fin encontró a Holly Ann de alguna manera y obtuvieron el cierre que necesitaban. Mi hija me dijo, mamá, Holly nos dio 12 años para acostumbrarnos a esto, dijo Sally. Con cada año perdimos un poco de esperanza. De alguna manera, saber lo que le sucedió es una especie de alivio, agregó. Los restos de Holly Ann fueron trasladados en avión desde California a Nueva Jersey para su entierro final en 1992. Sally comentó que sería la primera y última vez que Holly Ann estaría en un avión, ya que nunca podía esperar por un avión, siempre hacía autostop o tomaba un autobús cuando se iba. Cuando enviaron su cuerpo a casa, fue la primera y la última vez que ella estuvo en un avión.
Los investigadores ahora tenían un nombre para la víctima y trabajaron con la familia de Holly Ann para encontrar respuestas sobre su asesinato. Al no haber tenido noticias de ella en más de 12 años, no pudieron ofrecer nueva información que ayudara al caso. Volvieron a estar en el punto de partida. Sin nuevas pistas significaba no avanzar en la investigación. El caso volvió a enfriarse. Mientras el caso permanecía sin resolver, la familia comenzó a investigar la nueva tecnología que se estaba introduciendo para resolver casos sin resolver. En 2021, las hermanas de Holly Ann se acercaron a la oficina del sheriff del condado de Solano para averiguar si era posible volver a analizar todas las pruebas biológicas que se habían recopilado en la escena del crimen y en el cuerpo de Holly Ann. La oficina del sheriff revisó el caso y volvió a enviar las pruebas. Afortunadamente, las pruebas se habían conservado adecuadamente. Los avances en la tecnología permitieron analizar el material biológico a pesar de su antigüedad. Las muestras de ADN se enviaron al Instituto de Investigación Serológica, quienes lograron descubrir un perfil de ADN ajeno. Los resultados de laboratorio confirmaron que el ADN ajeno encontrado en varias piezas de evidencia correspondía al de un hombre. Con un nuevo perfil de ADN, los funcionarios presentaron sus nuevos hallazgos al Laboratorio de Criminalística de San Mateo, California. Pronto descubrieron que el perfil de ADN ya estaba en su sistema y pertenecía a un hombre que ya estaba cumpliendo una larga pena de prisión: Herman Lee Hobbs. Herman Lee Hobbs, de 76 años, ya estaba cumpliendo condena en la prisión estatal de Valley, en Chowchilla. Hobbs había vivido en Sacramento y trabajaba como mecánico. Según los informes, estaba casado con una mujer llamada Louise Hobbs y tenía hijos con ella. Se alegaba que Hobbs era consumidor de drogas y también estaba involucrado en la fabricación de metanfetaminas para su propio uso. No hay mucha información sobre su vida personal, pero su historial delictivo es extenso y perturbador. En 1969, a los 22 años, Hobbs fue arrestado después de liderar una persecución policial tras una serie de robos en Sacramento. Admitió ser responsable de más de una docena de robos y aceptó declararse culpable de ser el ladrón en serie. Sin embargo, durante su sentencia, intentó escapar de la sala del tribunal y tuvo que ser reducido por los agentes del juzgado. Fue liberado en 1975 después de cumplir solo 5 años, pero lo peor estaba por venir. En el año 2000, la carrera criminal de Hobbs llegó a su fin. Fue condenado por agredir a una mujer del condado de Yuba, California. Después de su condena, su propia hija y sobrina ofrecieron una pista de que Hobbs podría ser responsable de numerosos ataques mortales entre 1975 y 2000. Los investigadores revisaron varios casos sin resolver y pudieron identificar los movimientos de Hobbs desde su liberación. En enero de 1975, Terry Pata, de 13 años, había salido temprano de la escuela después de quejarse de sentirse enferma y con dolor de cabeza. Nunca llegó a su casa. Su cuerpo fue encontrado 9 días después, escondido en un tubo de desagüe a lo largo de la ruta que normalmente tomaba para regresar a casa. Había sido mortalmente herida con un cuchillo. Los investigadores descubrieron que Hobbs se había mudado a Rio Linda en 1975 y vivía a solo una cuadra de la casa de Terry. Con el ADN de Hobbs ya registrado, lo compararon con las pruebas del asesinato de Terry y encontraron una coincidencia positiva. Hobbs ya estaba cumpliendo una larga condena por el caso del condado de Yuba en 2000. Se declaró no culpable del asesinato de Terry y recibió otra condena de 25 años a cadena perpetua. Otro caso sin resolver resurgió después del arresto de Hobbs. En el año 2000, madereros que trabajaban cerca de las colinas del condado de Yuba descubrieron el cráneo de una mujer. Los restos fueron enviados a un laboratorio de antropología en California para realizar pruebas de ADN, y los resultados demostraron que el cráneo pertenecía a Brenda Ann Tucker, de 29 años, quien fue reportada como desaparecida en mayo de 1994. Su ropa fue encontrada cuidadosamente doblada junto a un arroyo en el área de Rackerby, y su automóvil fue descubierto en el estacionamiento de un mercado en Brownsville. Brenda fue clasificada como desaparecida hasta diciembre del 2000. Después de los resultados de la autopsia, se comprobó que fue un disparo en la parte posterior de su cabeza lo que la mató. Además, testigos se presentaron después del descubrimiento afirmando que Brenda fue asesinada.
El caso fue llevado a juicio mientras Hobbs cumplía su condena por el asesinato de Terry. El sargento detective del condado de Yuba, Phil Spadini, testificó en el juicio y dijo que los testigos afirmaron haber visto a Brenda salir de la residencia de Hobbs poco antes de que él también fuera visto salir. También mencionó que la ropa de Brenda fue encontrada aproximadamente a medio kilómetro de la casa que compartía con su esposa Louise en 1994, e incluía una toalla de la propia casa de Hobbs. Además, agregó que los restos de Brenda fueron encontrados a poca distancia de donde vivía Hobbs en 1984. Spadini también presentó 2 llamadas recibidas de mujeres del condado de Yuba que alegaban que Hobbs las agredió, una de las cuales dijo que su agresión ocurrió cerca del bosque donde se encontraron los restos de Brenda. La familia de Brenda dijo que Hobbs los conocía bien y a menudo era un invitado en su casa durante la década de 1990. El ADN encontrado en los pantalones negros que Brenda llevaba cuando fue vista por última vez resultó ser compatible con Hobbs. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2002, durante su comparecencia, un juez desestimó el caso argumentando que no había pruebas suficientes para vincular a Hobbs con el asesinato de Brenda. Los investigadores también estaban investigando una posible conexión entre Herman Lee Hobbs y la desaparición de Jennifer Lynn Wallis, de 35 años, de Dobbins, en el condado de Yuba. Jennifer fue reportada como desaparecida por su esposo separado en noviembre de 1997, después de no reunirse con él según lo programado. En 2023, el nombre de Hobbs volvió a surgir después de que se encontrara ADN en la escena del crimen de Holly Ann Campiglia, que coincidía con el suyo durante la reinvestigación del caso. Se emitió una orden para obtener el ADN de Hobbs y confirmar una coincidencia directa. Se demostró que era una coincidencia positiva con el perfil de ADN masculino encontrado en la evidencia. Hobbs fue acusado el 24 de febrero de 2023 por el asesinato de Holly Ann Campiglia. Fue trasladado de la prisión estatal a la cárcel del condado de Solano, donde se encuentra detenido sin derecho a fianza. Hobbs está programado para comparecer el 13 de marzo de 2023 en el Tribunal Superior del Condado de Solano en Fairfield. Los investigadores están trabajando actualmente en la investigación de otros 5 casos que podrían estar relacionados con Herman Lee Hobbs. Después de la confirmación de la participación de Hobbs en la muerte de Holly Ann Campiglia, el departamento del sheriff emitió un comunicado agradeciendo a la familia Campiglia y a los investigadores que trabajaron en el caso. Estamos agradecidos con la familia Campiglia por su paciencia y asistencia, a los laboratorios cuya nueva tecnología permitió la revisión adicional de antigua evidencia, y al personal que trabajó incansablemente para ayudar a llevar un cierre a una larga espera, dijo en comunicado. Lamentablemente, la hermana de Holly Ann, Karen, murió a los 47 años el 11 de junio de 2009 por causas naturales. El 3 de julio de 2016, su madre Sally Campiglia también falleció a los 83 años sin saber quién era responsable del asesinato de su hija. La oficina del sheriff del condado de Solano dijo que los detectives todavía están trabajando con otras agencias en el norte de California para identificar y posiblemente vincular a Hobbs con otros casos sin resolver y posibles víctimas. Para los investigadores que asumen el desafío de los casos sin resolver, se convierte en un trabajo motivado por la determinación, la dedicación y la responsabilidad hacia las familias de las víctimas para llevar un caso hasta el final, sin importar cuántos años lleve encontrar respuestas. En el caso de Holly Ann Campiglia, la necesidad de respuestas de su familia podría brindar cierre a muchas otras familias que podrían haber perdido a seres queridos por los malvados motivos de Herman Lee Hobbs. Jane Doe del condado de Kern. A mediados de julio de 1980 fue el punto máximo del verano americano. Mientras el resto del país luchaba contra el calor, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los condados de Kern y Ventura, en el centro de California, se vieron obligados a lidiar con 2 homicidios que ocurrieron con días de diferencia, el 15 y 18 de julio. Fue un misterio de asesinato que quedó sin resolver durante décadas, hasta que la tecnología del ADN proporcionó los eslabones perdidos que los investigadores necesitaban para atrapar a un asesino depravado. Pero ¿quiénes eran las víctimas y cómo estaban conectadas? Sol, arena, surf y montañas, desde las doradas costas hasta las glamorosas ciudades, California lo tiene todo y más.
El estado de la costa oeste es innegablemente una atracción durante todo el año para turistas de todo el mundo. Ya sea que desees disfrutar de una tarde absorbiendo el bullicioso ambiente de Venice Beach, o pasar un día codeándote con celebridades y el sol acariciando tu piel en Los Ángeles mientras paseas por el Paseo de la Fama, California tiene algo para todos. Pero a pesar de su encanto magnético, California también tiene su parte de historia oscura, y hoy echamos un vistazo a dos de esos misterios. En la mañana del 15 de julio de 1980, un grupo de trabajadores de mantenimiento en Delano, California, se dirigieron al huerto de almendros para otro día de trabajo. A medida que se acercaban a la 13ª hilera de árboles, se percataron de lo que parecía ser una persona acurrucada en posición fetal, durmiendo en el suelo. La curiosidad los impulsó a investigar más a fondo, y lo que descubrieron los dejó atónitos y los llevó a contactar inmediatamente a la policía. Era el cuerpo de una mujer que claramente había sido asesinada. Equipos de investigadores y técnicos de la escena del crimen llegaron a la plantación de almendros y comenzaron a acordonar el área para iniciar su investigación. La mujer parecía ser de ascendencia nativoamericana o hispana. Los investigadores notaron de inmediato la falta de sangre en la escena y pronto encontraron huellas de neumáticos que conducían hacia y luego lejos del lugar donde se encontró el cuerpo. Otra pista fue una botella de cerveza Michelob descartada. Teorizaron que su víctima pudo haber sido recogida de un bar conocido como Ruby's, ubicado en Lamour, a 1 hora de distancia de la granja. Su investigación comenzó de inmediato mientras buscaban pistas sobre su identidad en la plantación. Detectives fueron enviados a Ruby's para interrogar al personal y determinar la identidad de la mujer o cualquier actividad sospechosa, mientras que otros equipos peinaban los campos. Para la tarde, los investigadores no habían encontrado ninguna de sus pertenencias personales y las personas interrogadas por los detectives no pudieron proporcionar mucha información sobre la mujer. El cuerpo fue trasladado a la morgue del condado para un examen post-mortem. Los examinadores determinaron que había sido asesinada un día antes de ser descubierta. Había sido agredida antes de ser apuñalada. Fue un exceso de violencia, con un total de 27 puñaladas, 18 en el pecho y 9 heridas defensivas en los brazos y hombros. Para los investigadores, era evidente que había luchado ferozmente contra su atacante. La causa de su muerte se registró como traumatismo por arma blanca, ya que sus órganos vitales habían sido perforados. Sin ninguna forma de identificación, se tomaron sus huellas dactilares y se enviaron al laboratorio forense. Sin embargo, después de comparar sus huellas con varias bases de datos, no se encontraron registros. El forense comenzó a examinar el cuerpo en busca de pistas que los investigadores pudieran usar para identificarla. Tenía 2 tatuajes únicos. Uno era un corazón con las palabras «Te amo Shirley» y «Seattle». El otro simplemente decía «Madre» y «Te amo». Se encontraron cicatrices en su abdomen, que el examinador creía que podrían ser resultado de una operación o un parto, y también había cicatrices en sus nalgas. Además, usaba una pierna izquierda protésica debido a una lesión en su muslo superior. Le faltaba toda la dentadura superior y mostraba signos de haber sido extraída médicamente. El informe toxicológico mostró que había estado intoxicada con un nivel de alcohol en la sangre de 0,3%, lo que fortaleció la teoría de que posiblemente la recogieron del bar Ruby's. Se desarrolló un perfil detallado basado en los hallazgos del examinador. Se estimaba que tenía entre 25 y 35 años, pesaba 52 kilogramos y medía 1,63 metros de altura. Tenía cabello negro ligeramente rizado y era de ascendencia nativoamericana. Su cuerpo mostraba signos de haber dado a luz al menos una vez. Los tatuajes sugerían que era originaria de Seattle, Washington, y que Shirley era su verdadero nombre o el de alguien a quien amaba profundamente. La ropa que llevaba en el momento de su muerte era una blusa rosada, jeans azules, zapatos blancos y calcetines azules. Su cuerpo se mantuvo en la morgue del condado hasta que pudiera ser identificada correctamente y se le dio el nombre provisional de Jane Doe del condado de Kern. Los investigadores también habían obtenido huellas dactilares de la botella de cerveza encontrada en la escena y tomaron impresiones de yeso de las huellas de neumáticos encontradas cerca del cuerpo de la víctima. El equipo forense también tomó la ropa de la víctima y pudo extraer material biológico de las prendas. También solicitaron al médico forense las uñas de la víctima para realizar pruebas de ADN que pudieran haber sido transferidas durante el ataque.
Todo esto se envió para su perfil de ADN mientras la investigación continuaba. Pero ella fue solo la primera víctima en lo que se convertiría en un misterio de décadas. 3 días después del descubrimiento de la Jane Doe del condado de Kern, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley fueron alertadas de otro asesinato en el vecino condado de Ventura. Jane Doe, del condado de Ventura. El cuerpo de otra mujer fue descubierto en el estacionamiento de la escuela secundaria Thousand Oaks el 18 de julio de 1980 en Westlake. Cuando los investigadores llegaron, notaron que la mujer era de ascendencia nativoamericana o hispana. Había sido parcialmente desvestida y tenía varias heridas defensivas visibles en los brazos. Una búsqueda del lugar del crimen indicó que fue asesinada en otro lugar, ya que no había una cantidad significativa de sangre cerca de la escena. También se creía que la llevaron al estacionamiento y la arrastraron desde un vehículo, ya que había un rastro de sangre desde el borde de la superficie del asfalto hasta donde se encontró el cuerpo. Los investigadores sabían que un ataque similar había ocurrido 3 días antes en el vecino condado de Kern, aunque las similitudes entre ambos lugares del crimen eran llamativas. En ese momento, los investigadores no creían que estuvieran relacionados. Una búsqueda en el área cercana no proporcionó pistas para los investigadores, ya que no se encontraron huellas de neumáticos y no se encontraron pertenencias personales de la víctima cerca de la escena del crimen. Se interrogó al conserje de la escuela que encontró el cuerpo, pero no pudo proporcionar más detalles, excepto que la encontró mientras realizaba sus tareas generales en la escuela. Era innegable para los investigadores en ese momento que también estaba embarazada. Su cuerpo fue enviado a la oficina del médico forense para un examen más detallado. En la oficina del médico forense, el médico forense determinó que la víctima había sido asesinada 12 horas antes de que se descubriera su cuerpo. Había sido apuñalada 16 veces y luego estrangulada hasta la muerte. La víctima también había sufrido un brutal asalto. Las heridas en su brazo mostraban que había luchado contra su agresor hasta el final. El forense determinó que tenía entre 20 y 30 años. Se estimaba que su altura estaba entre 1,55 y 1,60 metros y pesaba entre 45 y 52 kilogramos. El forense proporcionó a los investigadores un perfil detallado que incluía su descripción y marcas distintivas en su cuerpo. La víctima era principalmente de ascendencia nativoamericana, con algo de ascendencia hispana, caucásica, subsahariana y asiática. Tenía ojos marrones, cabello negro con puntas rubias teñidas y cejas delineadas, ya que se había afeitado las cejas naturales. Tenía mucho trabajo dental realizado y también tenía las orejas perforadas. Tenía varias cicatrices y marcas de nacimiento, incluyendo 2 cicatrices de vacunación en su brazo izquierdo y una cicatriz en la rodilla izquierda. Pudieron determinar que estaba embarazada de 5 meses y esperaba un niño. El bebé parecía estar bien alimentado y había recibido atención prenatal adecuada antes del ataque. Una cicatriz de episiotomía también sugería que podría haber dado a luz al menos a un hijo antes de esto. Se tomaron sus huellas dactilares y una búsqueda en las bases de datos nacionales no arrojó resultados. Al igual que la Jane Doe del condado de Kern, ella tampoco tenía antecedentes penales. La víctima llevaba puesta una camiseta blanca, un sostén negro, ropa interior blanca y pantalones rojos. Estas prendas, junto con las uñas cortadas, fueron tomadas y enviadas para extraer cualquier ADN extraño que pudiera ser utilizado para identificar a su asesino. También se extrajo ADN del feto no nacido para realizar una prueba de paternidad. Mientras los investigadores esperaban los resultados, el médico forense del condado le dio el nombre provisional de Jane Doe del condado de Ventura. En las próximas semanas, las autoridades tanto del condado de Kern como del condado de Ventura trabajaron intensamente para descubrir las identidades de ambas mujeres. Los funcionarios del condado de Kern revisitaron el bar e interrogaron a más personas en la zona. Los investigadores también utilizaron los medios de comunicación locales para apelar a cualquier persona que pudiera haber conocido a alguna de las dos Jane Doe. Fue entonces cuando recibieron una pista de una llamada anónima de una mujer que afirmaba conocer a la mujer encontrada en el huerto. Según la llamada, ella se hacía llamar Becky o Rebecca Ochoa, tenía tatuajes similares a los de la víctima y trabajaba como camarera en un bar. Sin embargo, esta pista no condujo a ninguna parte. Otras personas se presentaron afirmando haberla visto en Lamour y sus alrededores varias semanas antes de su muerte.
Según estos testigos, la víctima había trabajado en un huerto de manzanas local como obrera agrícola. Sin embargo, esta pista tampoco produjo información útil al final. Los investigadores decidieron visitar estudios de tatuajes locales con la esperanza de que reconocieran el trabajo y pudieran identificar a la víctima. Un tatuador de Bakersfield dijo que no conocía personalmente el trabajo, pero proporcionó detalles de un estudio de tatuajes de Los Ángeles que utilizaba una técnica similar en sus diseños. También explicó que el área tenía una gran comunidad de nativos americanos. Siguiendo esta pista, los detectives se dirigieron a Los Ángeles. Después de interrogar a los artistas en el estudio, se dieron cuenta de que su Jane Doe no tenía ninguna conexión con el área, por lo que volvieron al punto de partida. En el condado de Ventura, los detectives trabajaron con la teoría de que su Jane Doe había sido secuestrada mientras hacía autostop cerca del College of Sequoias en Visalia, California. Los investigadores también utilizaron los medios de comunicación para obtener más información sobre su víctima, pero a diferencia de la Jane Doe del condado de Kern, nadie parecía recordar a su víctima. Los registros dentales de ella se distribuyeron a varios laboratorios dentales, pero no hubo coincidencias. Sin nuevas pistas, estas vías se agotaron rápidamente. Las esperanzas de los investigadores se desvanecieron de nuevo cuando las pruebas de paternidad del feto también resultaron infructuosas. El ADN extraído del feto se utilizó para crear un perfil que pudiera vincularse a perfiles criminales existentes en la base de datos CODIS, pero parecía que el padre del niño no tenía antecedentes penales. Las pruebas de ADN todavía estaban en sus etapas iniciales en la década de 1980, y los investigadores habían agotado todas las pistas posibles para identificar a ambas mujeres. Ambas Jane Doe fueron enterradas en cementerios de sus condados, pero sus historias no fueron olvidadas por los investigadores, quienes continuaron trabajando para restablecer sus identidades. El ADN extranjero de ambas mujeres resultó ser de un hombre desconocido. Los investigadores, sin embargo, siguieron manteniendo separadas ambas investigaciones, creyendo que los asesinatos eran una pura coincidencia. Esto se archivó, y en los siguientes 30 años, los resultados de ADN se presentarían periódicamente por los investigadores que tomaron las riendas de los casos sin resolver en ambos condados. Un nuevo enfoque en los casos fue posible gracias a una mirada fresca. Los investigadores estaban seguros de que el asesino habría cometido más delitos desde 1980, y con los avances tecnológicos, era posible que su sospechoso ya estuviera en sus sistemas. En 2008, las autoridades del condado de Kern lograron encontrar una coincidencia con el ADN recuperado de su Jane Doe. Estaba vinculado a un hombre de 51 años llamado Wilson Chuest, quien ya estaba bajo custodia en California. Wilson Claude Chuest Jr. nació el 2 de diciembre de 1951 en Nueva Orleans, Luisiana. Según informes, la infancia de Wilson fue difícil, ya que sus padres siempre estaban en desacuerdo entre sí. Cuando era más joven, Wilson tenía el deseo de convertirse en sacerdote, pero después de ser expulsado de una escuela católica por golpear a otro estudiante, esas ambiciones se desvanecieron. Pronto sucumbió al lado más oscuro de la vida y comenzó a abusar de las drogas. A los 18 años, se alistó en el ejército, pero fue dado de baja por considerarse inadecuado para el servicio. Después de regresar a casa, Wilson decidió casarse y establecerse en Los Ángeles en 1969. La pareja parecía lo suficientemente feliz e incluso tuvieron una hija, pero aparecieron grietas en el matrimonio cuando Wilson se entregó a una vida de delincuencia. Su primer delito grave ocurrió en octubre de 1977. Había recogido a una joven que estaba parada en el costado de una carretera en Los Ángeles. Una vez que ella subió al auto, él la secuestró y la llevó a un lugar remoto. Wilson la agredió y trató de estrangularla hasta la muerte. Supuso que ella había muerto después de que ella perdiera el conocimiento. Después de dejar su cuerpo en una zanja, ella recuperó el conocimiento e inmediatamente lo denunció en la comisaría de policía más cercana. Incapaz de escapar de los cargos, Wilson hizo un trato con los fiscales y fue acusado de secuestro en noviembre de 1977. Fue puesto en libertad condicional en junio de 1980. Sin embargo, eso no duraría mucho. En agosto de 1980, tan solo 2 meses después de su liberación, cometió un robo. Ese mismo mes, intentó secuestrar a otra mujer fuera del College of Sequoias en Visalia.
La amenazó con violencia si se negaba a cooperar, pero su plan fue frustrado por 2 testigos que pasaban por allí al mismo tiempo. En septiembre de 1980, secuestró y agredió a otra mujer, a quien liberó después de que ella le dijera que estaba casada. Por supuesto, fue capturado y condenado por los 3 delitos. Fue sentenciado a 12 años de prisión a cadena perpetua ese mismo año. Sin embargo, Wilson fue puesto en libertad condicional en 2004, después de cumplir 24 años, pero el comité revirtió su decisión después de concluir que no mostraba remordimiento. Sin embargo, fue elegible para otra audiencia de libertad condicional en 2016. Mientras aún estaba tras las rejas, los investigadores lograron vincular el ADN de Wilson con el perfil de ADN recuperado de la Jane Doe del condado de Kern. Sin embargo, no fue acusado de inmediato, y nunca se dio una razón para esto. En 2012, al enterarse de cómo los funcionarios del condado de Kern habían vinculado a Wilson con un asesinato sin resolver de julio de 1980, los funcionarios del condado de Ventura enviaron el perfil de ADN de su sospechoso del caso sin resolver a Codis para que se comparara con posibles coincidencias con convictos ya en el sistema. En enero de 2013 encontraron una coincidencia. La Jane Doe también había sido vinculada a Wilson Chuest a través del ADN encontrado en su ropa y uñas. Desconcertó a los investigadores de ambos condados, ya que habían pasado todos estos años investigando ambos casos cuyas similitudes eran sorprendentes, pero nunca los habían vinculado. Sin embargo, la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Aunque el ADN había vinculado a Wilson con ambos asesinatos, aún no se había podido identificar a las Jane Does. Cuando el caso fue llevado a la Fiscalía del Distrito en el condado de Ventura, uno de los abogados decidió no seguir adelante con los casos sin resolver con víctimas desconocidas. Sin embargo, el fiscal adjunto senior John Barrick no estaba dispuesto a rendirse. Quería enjuiciar a Wilson por los asesinatos de ambas Jane Does de los condados de Kern y Ventura. Bajo las leyes de asesinato no tengo que probar su identidad, solo tengo que probar que son seres humanos. Pensé que valía la pena el esfuerzo porque si no lo hacemos, estas mujeres nunca obtendrán la justicia que merecen, incluso si no conocemos sus nombres. Y existe una buena posibilidad de que Wilson salga, y esa no es una persona que merezca estar entre ciudadanos respetuosos de la ley, dijo Barrick. Mientras aún estaba bajo custodia, Wilson Chuest fue trasladado al condado de Ventura el 23 de septiembre de 2015 por orden judicial. Mientras estaba detenido en la cárcel del condado, fue acusado y arrestado por 3 cargos de asesinato. Las muertes de ambas Jane Does y la muerte del hijo, no nacido de la Jane Doe, del condado de Ventura. Desde el principio, Wilson negó toda responsabilidad por el asalto y los asesinatos de ambas mujeres. Durante los siguientes 3 años, Barrick, junto con varios fiscales de los condados de Kern y Ventura, trabajaron para presentar un argumento convincente que llevara a Wilson a pagar por sus crímenes. Su juicio comenzó el 14 de mayo de 2018. 3 de las mujeres que sobrevivieron a sus ataques testificaron en el tribunal y describieron a Wilson como depredador por naturaleza. Sus testimonios eran similares en la forma en que Wilson se les acercó y las atrajo a su auto. Otro testigo que se presentó fue Patrick Scott Bell. Patrick había sido adolescente en 1980 y había sido frecuentemente huésped de Chuest, quien era un amigo de la familia. Él le contó al tribunal cómo Wilson le había confesado que había matado y desechado el cuerpo de una mujer desconocida. También explicó que él y sus hermanos habían ayudado a Wilson a limpiar su auto una noche, y cuando su madre, Caroline Bell, los confrontó, mintieron diciendo que Wilson había golpeado a un ciervo. Esta confesión fue corroborada por Caroline Bell, tanto en una entrevista previa de 2013 como en el tribunal. Después de las confesiones, los fiscales utilizaron pruebas físicas encontradas en el lugar del crimen en el condado de Kern. El ADN y las huellas dactilares tomadas de la botella de cerveza desechada se habían emparejado previamente con Wilson. El ADN extraído de la ropa y las uñas de las Jane Does también resultó ser una coincidencia positiva. El abogado defensor de Wilson, Andre Ninchev, presentó un argumento débil al afirmar que su cliente y las mujeres habían consentido la intimidad. También argumentó que no había pruebas físicas en el lugar del crimen del condado de Ventura que demostraran que Wilson estuvo allí. Después de un juicio de 2 semanas, Wilson fue declarado culpable de los asesinatos de ambas víctimas adultas el 31 de mayo de 2018.
El jurado votó unánimemente a favor de un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, no pudieron condenarlo por el asesinato del hijo no nacido, ya que las leyes citadas por la acusación para declararlo culpable del asesinato fueron cambiadas solo después de 1994. No se buscó la pena de muerte debido a la edad de Wilson y a la falta de testigos que testificaran a su favor. El 12 de julio de 2018, Wilson fue condenado a cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en la instalación de tratamiento de abuso de sustancias y prisión estatal de California en Corcoran. Aunque Wilson fue condenado y acusado de los asesinatos de ambas Jane Doe, no acercó a los investigadores a darles sus nombres de vuelta, pero las pruebas de ADN habían avanzado considerablemente desde la década de 1980 en el condado de Ventura. El investigador de casos sin resolver, Steve Rhodes, sabía que se estaba utilizando un nuevo método de pruebas de genealogía genética para identificar sospechosos en casos sin resolver de hace décadas. Había llevado al asesino de Golden State tras las rejas y seguramente podría ayudar a identificar a las víctimas. En asociación con el proyecto DNA Doe, DDP, un grupo de voluntarios que utiliza la genealogía genética para identificar a John y Jane Doe, ambos funcionarios de los condados de Kern y Ventura enviaron sus muestras de ADN para pruebas genéticas. El DDP ha sido reconocido por identificar positivamente a una víctima del asesino en serie John Wayne Gacy. Hasta ahora, el DDP ha logrado encontrar ubicaciones y apellidos de parientes lejanos que podrían estar relacionados con la Jane Doe del condado de Ventura. Estos se han enumerado en su sitio web y página de Facebook e incluyen el sur de Texas, el centro de México, el norte de Nuevo México, los nativos de California y Guatemala. Aún no han sido identificadas por sus familiares. En 2021, los investigadores pudieron encontrar al padre de su hijo no nacido. Se cree que es un inmigrante de Honduras con vínculos en la comunidad centroamericana del distrito de Koreatown en Los Ángeles. Los investigadores no pudieron contactarlo ni obtener información sobre su Jane Doe, pero están persiguiendo activamente cualquier pista e instando a los familiares a presentarse voluntariamente para proporcionar su ADN. La Jane Doe del condado de Kern resultó ser un poco más difícil, ya que el ADN recuperado se había degradado con el tiempo y tomó un tiempo encontrar algo que se pudiera utilizar. Su investigación comenzó en mayo de 2019. El DDP descubrió que la víctima era indígena y que sus padres probablemente provenían de Alberta, Canadá. El problema era que muy pocas personas indígenas habían proporcionado sus perfiles de ADN a los sitios web genealógicos. Se hizo un llamado en la página de Facebook del DDP solicitando a las personas de ascendencia indígena que cargaran su ADN para ayudar a resolver el caso. Este llamado fue visto por Violet Susey, quien había estado buscando a su tía desaparecida, Shirley Ann Susey, durante décadas. Violet envió su ADN a GetMatch en febrero de 2020 y después de confirmar que era pariente cercana de la Jane Doe del condado de Kern, el proyecto DNA Doe anunció en abril de 2021 que Shirley Ann Susey por fin había sido identificada. Tenía 35 años cuando fue asesinada. Shirley nació el 6 de febrero de 1945 en la reserva de Samson Cree Nation en Alberta, Canadá. Tenía 7 hermanos que formaban una familia unida. Shirley tenía solo 14 años cuando falleció su padre, lo que causó dificultades financieras, ya que la familia no podía hacer frente a las responsabilidades de mantener su rancho. Decidió dejar la reserva en busca de trabajo para mantener a su familia. Inicialmente tenía la intención de mudarse a la cercana ciudad de Edmonton, pero terminó trasladándose a Vancouver, Columbia Británica. Allí se casó con un hombre llamado Adam Miscu en 1963 y dio a luz a 2 niños y una niña, pero la vida no se volvió más fácil. Después de unos años turbulentos, su matrimonio se acabó y sus 3 hijos fueron llevados y colocados en hogares de crianza antes de ser adoptados. No pudo recuperar la custodia de sus hijos y se quedó sin hogar. Shirley recurrió al alcohol y al abuso de sustancias para enfrentar su depresión. A veces regresaba a Alberta, pero su familia notó el cambio en su personalidad. La última vez que fue vista por sus familiares fue en 1977, cuando regresó para el funeral de su hermano. Ella expresó su deseo de no regresar a Alberta, pero mencionó que visitaría a una amiga en Seattle, Washington. Presuntamente fue la madre de Shirley,
quien le pidió a su hija que se hiciera tatuajes que la distinguieran de otras personas y que facilitaran su identificación si algo sucedía. Shirley mantuvo contacto con su familia a través de cartas, pero eso cesó después de junio de 1980. Los miembros de la familia buscaron en el área de Vancouver durante décadas, pero eventualmente tuvieron que visitar cementerios creyendo que ella había muerto. Tras el descubrimiento, Violet Susey dijo que le había hecho una promesa a su abuela de encontrar a Shirley y devolverla a la familia. Sus restos fueron llevados al aeropuerto de Edmonton el 26 de mayo de 2022. Antes de que su ataúd fuera devuelto a su familia, los miembros de la tribu del río Tule de California celebraron una ceremonia con bendiciones y canciones, a la que se unieron funcionarios de la oficina del sheriff del condado de Kern para despedirse de Shirley. Para Violet, fue un alivio por fin cumplir la promesa que le hizo a Shirley Ann Susey. Ella fue enterrada en el lugar de descanso de su familia en el cementerio Riverside el 27 de mayo de 2022. Ahora Violet anima a las personas indígenas a capacitarse en investigación de ADN para que también puedan realizar sus propias investigaciones forenses. Ella continúa trabajando con investigadores para ayudar a otras familias indígenas a encontrar a sus seres queridos desaparecidos a través de una base de datos de genealogía genética. Esa es la esperanza que quiero dar a las personas en situaciones similares a la mía, dijo. Por imposible que pareciera la tarea en 1980, la búsqueda ferviente de justicia por parte de los investigadores, combinada con los avances en tecnología y pruebas de ADN, ha llevado a un asesino ante la justicia y ha brindado paz a la familia que buscó durante demasiado tiempo a su ser querido. Hasta ahora se ha ganado más de la mitad de la batalla, pero a medida que avanza la tecnología, la esperanza persiste en identificar a la Jane Doe del condado de Ventura. Colin Audrey Rice. El 23 de enero de 1971, un pequeño grupo de cazadores se encontró con un saco de lona abandonado en medio del desierto. Creyendo que habían encontrado la casa de otro hombre, lo abrieron para echar un vistazo en su interior, pero quedaron horrorizados al encontrar el cuerpo de una mujer. Nadie sabía lo que vendría en los años siguientes. ¿Quién podría haber sido esta mujer? ¿Por qué fue asesinada? El condado de Mojave es el segundo condado más grande del estado de Arizona. Sus primeros habitantes fueron el pueblo Mojave. En la década de 1860, el condado de Mojave se convirtió en una próspera área de minería de oro y fue utilizado como un pueblo recreativo por mineros y soldados. A medida que esta industria se desarrollaba, la gente comenzó a alejarse cada vez más. La Gran Depresión trajo consigo un renovado interés en la fiebre del oro. En estos días, Mojave se ha convertido en un próspero destino turístico, ya que muchos acuden a los parques nacionales y utilizan el área como una ruta de acceso rápida al Gran Cañón, la Ruta 66 y la Presa Hoover. Pero hace medio siglo, el condado de Mojave fue escenario de un misterioso asesinato que todavía persigue al departamento del sheriff hasta el día de hoy. El 23 de enero de 1971, un grupo de 3 cazadores buscaba presas en una remota área desértica en el condado de Mojave, Arizona, cuando se encontraron con un saco de lona abandonado en el desierto. El saco estaba suelto y atado con una cuerda blanca de algodón, dejado a lo largo de la carretera Hackberry Gravel en el desierto aislado. En el costado del saco se leía Deer Pack Ames Harris Neville Co. impreso en verde. Suponiendo que era un cadáver de animal dejado por otro grupo de cazadores, abrieron el saco para investigar. Para su sorpresa y horror, encontraron el cuerpo contorsionado de una mujer. La policía fue llamada de inmediato y acordonaron el área para comenzar su investigación. Era evidente para los investigadores que se trataba de un homicidio. Quien envolvió a la víctima en el saco claramente estaba tratando de esconder el cuerpo. También estaba claro que la mujer había sido asesinada en otro lugar y sus restos fueron arrojados sin ceremonias en el desierto a 3 kilómetros de la autopista US 93 cerca de Kingman en Arizona. Estaba volviéndose evidente que el caso iba a ser un desafío cuesta arriba para los investigadores. En primer lugar, necesitaban determinar quién era la víctima. En segundo lugar, dónde ocurrió el crimen en realidad. Después de revisar detenidamente el área inmediata en busca de pistas o pertenencias posibles de la víctima, los investigadores no encontraron nada. No se encontró ninguna identificación, bolso ni cartera en ningún lugar cerca de la escena del crimen.
Parecía que quien la mató se había asegurado de no dejar ninguna pista incriminatoria y se había escapado limpiamente. Los investigadores enviaron su cuerpo a la oficina del forense del condado de Mohave para una autopsia, mientras continuaban interrogando a los cazadores sobre cualquier actividad sospechosa en el área. Desde el principio, fue evidente que la mujer era una víctima de homicidio, ya que había sido metida en un saco de lona. Sin embargo, la causa de su muerte desconcertó a los investigadores. Aunque tenía el cuello roto, la descomposición ya había comenzado, lo que dificultaba determinar si había marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello. Inicialmente se registró como desconocida, ya que no mostraba signos de trauma por golpes ni heridas de bala. Tampoco había señales de una muerte relacionada con problemas de salud, como un derrame cerebral o un ataque al corazón, y sus órganos fueron catalogados como saludables. Los informes de toxicología también sugirieron que no había drogas ni alcohol en su sistema que pudieran haber causado una sobredosis accidental. Mucho más tarde en la investigación, la causa de la muerte se cambió a estrangulamiento basado en la teoría de que pudo haber sido asesinada por alguien que conocía personalmente, tal vez un amante o cónyuge. También fue difícil determinar la hora de la muerte, ya que su cuerpo había sido parcialmente congelado, pero estimaron que podría haber sido asesinada en cualquier momento entre el 1 y el 31 de diciembre de 1970, hacia el final de la temporada de caza. Comenzaron a trabajar en la creación de un perfil viable para que los investigadores lo utilizaran para resolver el misterio. Se determinó que la víctima era una mujer blanca de entre 35 y 40 años de edad, con una estatura estimada de 1,63 metros y un peso entre 56 y 63 kilogramos. Tenía el cabello castaño oscuro y corto con rizos. Los examinadores agregaron que tenía cicatrices en su abdomen consistentes con una cesárea, y los signos internos indicaban que pudo haber sido madre de 3 hijos. Determinaron que podría haber estado casada, ya que se veía una marca en su dedo anular izquierdo, lo que indicaba que alguna vez había usado un anillo, pero no se encontraron joyas en su cuerpo. No fumaba, y en su sistema digestivo se encontraron habas de lima, lo que indica que esa fue su última comida. Sus ropas también se agregaron a la descripción e incluían una blusa de talla 14 de colores múltiples con 5 botones de latón y paletas y un cardigan negro de manga larga. Vestía pantalones elásticos de color naranja quemada de talla 12 con la etiqueta Symphony y la inscripción What's Happening en el interior. En sus pies llevaba botas de cuero negro estilo Pixie de talla 5 y medias Bobby, de posiblemente color blanco. En algún momento, su cabello fue descrito como peinado de salón y su apariencia era limpia y meticulosa. Sus uñas estaban bien arregladas y limpias. Lo que destacaba era el extenso trabajo dental que le habían realizado. Le faltaban 2 molares y tenía un puente dental de $500 como implante dental. Se estimaba que había gastado casi $2,100 en trabajos dentales. Se le dio el nombre provisional de Jane Doe de Mohave y se la mantuvo en la morgue del condado hasta que se pudiera determinar su identidad. Se hizo un dibujo compuesto de la Jane Doe por un artista de la policía de Flagstaff, pero resultó ser poco halagador. Esto se entregó a los investigadores junto con las descripciones del médico forense. Utilizando esta información, los investigadores trabajaron incansablemente para identificar a la mujer. Lo primero que hicieron los investigadores fue publicar un informe en los periódicos locales y nacionales con una descripción, un dibujo compuesto y el área donde se encontró a la víctima. Parecía que no se obtenían pistas prometedoras, así que centraron su atención en otros métodos de identificación. Dado que parecía estar bien arreglada y sin signos de negligencia, los investigadores interrogaron a moteles, hoteles y tiendas locales en el área que atendían a la clase media alta. Aunque cuestionaron a las personas ampliamente, nadie podía recordar haber visto a una mujer así cruzar su camino. Luego, los investigadores analizaron su ropa e intentaron determinar de dónde había comprado su ropa. Una visita a todas las posibles tiendas de ropa arrojó resultados negativos. Los investigadores luego se dirigieron a los aeropuertos y realizaron búsquedas en los manifiestos de vuelo interrogando al personal sobre cualquier persona que no hubiera sido contabilizada en algún vuelo, y siguieron esas pistas, pero esto no llevó a nada. A continuación, los investigadores optaron por publicar un anuncio de persona desaparecida en revistas dentales, explicando el alcance del trabajo que había sido realizado en sus dientes,
con la esperanza de que esto pudiera hacer recordar al dentista que realizó la serie de cirugías y que se presentara con su identidad. Cuando esta opción falló, revisaron el sistema de archivos de un laboratorio dental en Phoenix, Arizona. Después de buscar en los archivos de más de 8,000 pacientes, aún no lograron obtener resultados. Los investigadores ampliaron su búsqueda y enviaron boletines de persona desaparecida a Arizona, California, Nevada y Utah. Durante ese periodo se informó de la desaparición de 23 mujeres, pero todas fueron encontradas con vida. Sin embargo, la Jane Doe no estaba entre las reportadas como desaparecidas. Los investigadores solicitaron las huellas dactilares que se habían tomado con fines de registro durante la autopsia, las cuales fueron enviadas al Buró Federal de Investigaciones en Washington para ser cotejadas con la base de datos nacional, pero aún así no había rastro de ella en ningún sistema de personas desaparecidas o delictivas. Los investigadores comenzaron a buscar a un sospechoso dentro de la comunidad de cazadores, especialmente aquellos que habían solicitado licencias de caza durante esa temporada en particular. Se habían presentado más de 5,000 solicitudes y cada persona fue rastreada e interrogada. El sheriff Floyd Cisney, el sargento Don Parrish y el detective Joe Chapin supusieron que su Jane Doe pudo haber sido asesinada por su cónyuge, por lo que se les pidió a cada solicitante casado que presentara a su esposa para ser interrogada, pero esto tampoco dio resultados. Los 3 hombres creían firmemente que el asesinato era lo que llamaban un asesinato de mamá y papá, cometido por un esposo furioso. En una entrevista con periodistas locales, Cisney dijo que creía que se revelaría su identidad, ya que ella podría tener hijos según los informes de la autopsia, y que algunos de ellos podrían estar ahí fuera, sin su madre y siendo retenidos por su padre en la búsqueda de ella, pero pronto comenzarán a preocuparse. El tiempo tiene la costumbre de resolver los asesinatos misteriosos, declaró. La extensa investigación había cubierto todas las posibles vías, pero los investigadores seguían esperanzados. Cisney dijo: «Aún no estamos más cerca de encontrar la identidad de esta mujer, pero alguien ahí fuera debe haberla visto, incluso puede que la conozca o recuerde algo pequeño que pueda ayudarnos». A pesar del continuo interés nacional en encontrar la identidad de la Jane Doe de Mojave, no surgieron nuevas pistas. A pesar de todas las pistas y descripciones, nadie se presentó para reclamar a la víctima o reportar su desaparición. Después de 3 meses de espera, las autoridades enterraron a la Jane Doe de Mojave en el cementerio Mountain View en Kingman, un cementerio del condado utilizado por el Departamento para Cuerpos No Reclamados en el condado de Mojave. Su lápida simplemente decía Jane Doe, con su fecha de muerte el 29 de enero de 1971. Los meses se convirtieron en años y luego en décadas. 30 años después, en 2001, Lori Miller, una investigadora de la Unidad de Investigación Especial, SIU por sus siglas en inglés, recibió la tarea de identificar a la Jane Doe de Mojave. La SIU se formó en 1999 como parte de la iniciativa del Departamento del Sheriff del Condado de Mojave para investigar, resolver y cerrar casos sin resolver que se habían acumulado a lo largo de los años. Solo en ese año había más de 60 casos sin resolver, siendo el más antiguo el de la Jane Doe de Mojave. Fue un proceso arduo para Miller y su equipo, ya que comenzaron la investigación justo como sus predecesores. Miller, junto con varios otros investigadores, revisó viejos expedientes y reportes de casos. Volvieron a entrevistar a posibles testigos, esperando refrescar sus memorias y tal vez obtener nueva información y pistas. Volvieron a enviar las huellas dactilares y nuevamente revisaron los registros dentales para encontrar al posible dentista que había trabajado en la Jane Doe, pero no obtuvieron los resultados deseados. Miller y su equipo también se comunicaron con un artista del Museo del Norte de Arizona para crear un retrato hablado de la Jane Doe basado en las características de su cráneo tomadas de las fotografías de la autopsia. Creían que el nuevo artista podría resaltar las características de la víctima de una manera más profesional que posiblemente capturaría la atención de alguien que la conocía. Una vez más, utilizaron los medios de comunicación nacionales para crear conciencia sobre el caso, con la esperanza de que alguno de los hijos o miembros de la familia de la Jane Doe se presentara después de no haber tenido noticias de ella en 3 décadas, pero no tuvieron suerte.
El equipo de investigación de Miller también intentó encontrar vínculos con la empresa Deer Pack Ames Harris Neville Company, que había producido el saco en el que se encontró a la víctima, pero descubrieron que ya habían sido comprados desde hace mucho tiempo. Durante los siguientes 20 años, Miller y su equipo trabajaron en el caso periódicamente. Mantuvieron un ojo vigilante en las bases de datos y siguieron cualquier pista posible. Su Jane Doe era como buscar una aguja en un pajar. Los investigadores liderados por Miller también intentaron rastrear la marca de la ropa de la víctima, pero habían pasado demasiados años y la moda de esa época casi había desaparecido. En noviembre de 2021, el caso se registró oficialmente en la base de datos de NamUs, pero aún no hubo resultados positivos. Una vez más, los investigadores se encontraron en un callejón sin salida, agotando todas las pistas. Sin embargo, como parte de la revisión continua del caso, el departamento del sheriff continuó actualizando sus publicaciones de Facebook sobre personas desaparecidas o no identificadas. En octubre de 2022, 51 años después de que se descubriera a la Jane Doe de Mojave, fueron contactados por Othram Inc., una empresa de genealogía forense con sede en Texas, en su página de Facebook. La empresa ofreció utilizar la nueva tecnología de ADN que estaba siendo desarrollada por genetistas para intentar crear un árbol genealógico basado en el perfil de ADN de su Jane Doe, pero llevaría tiempo y dinero, ya que la tecnología era nueva y costosa de llevar a cabo. Antes de eso, los investigadores intentaron una vez más publicar el retrato hablado en su página de Facebook, esperando encontrar alguna pista tangible, pero nada funcionó. Miller y su equipo se dieron cuenta de que solo les quedaba una opción. Básicamente, todo lo que nos quedaba era tratar de identificarla a través de la genealogía genética, expresó ella. Para el equipo de investigación, el caso se volvió personal. Ella era la esposa, hija o madre de alguien, y era posible que hubiera sido extrañada. Durante los años, la investigación continuó presentando pruebas sin resultados. Se convirtió en parte de su mantra cerrar el caso de la Jane Doe de Mojave y brindar un cierre no solo a la familia, sino también a esas víctimas sin voz. Fue con una ferviente oración que los investigadores siguieron adelante con la opción de pruebas genéticas. La oficina del sheriff donó $1,000 para las pruebas. Miller dijo que, a pesar de ser un condado grande, su población era pequeña y su presupuesto era limitado. Sin embargo, Othram Inc. se encargó de crear una página de donaciones solicitando ayuda al público para recaudar los $6,500 restantes necesarios para comenzar las pruebas, con la esperanza de que la comunidad abriera su corazón para darle a la Jane Doe de Mojave la dignidad de su identidad. DNA. Solves ayudó en la iniciativa de recaudación de donativos creando una página Dear Gladys. La respuesta fue abrumadora. La historia de la Jane Doe de Mojave tocó a tantas personas que en 5 días se recaudaron los fondos restantes y las pruebas pudieron comenzar. Lo primero que los investigadores necesitaban hacer era exhumar los restos de la Jane Doe de Mojave. Después de recibir la aprobación del Tribunal del Condado de Mojave en noviembre de 2022, comenzó la excavación del lugar de entierro. Aunque los restos estaban en mal estado debido a la antigüedad, los científicos pudieron recuperar suficiente material genético para realizar las pruebas. El cuerpo fue enterrado nuevamente mientras Othram se preparaba para comenzar el proceso de pruebas. La tecnología era nueva y el proceso era largo, pero se confiaba en la genealogía genética, ya que las pruebas de ADN habían ganado popularidad en 2018 después de ayudar a encontrar al asesino de Golden State después de más de 40 años. Utilizando pruebas avanzadas de ADN, los investigadores pudieron crear un perfil de ADN. Este perfil se utilizó luego para compararlo con los sitios web de Ancestry.com que tienen perfiles de miles de personas que han donado voluntariamente sus muestras de ADN para rastrear y localizar familias de todo el mundo. Los investigadores pudieron crear varios árboles genealógicos basados en el perfil de ADN de la Jane Doe de Mojave. Pasando incontables horas en los árboles genealógicos, los investigadores localizaron varios parientes lejanos y a través del proceso de eliminación encontraron a los parientes más cercanos vivos. Seguidamente, contactaron a un pariente dispuesto a proporcionar una muestra fresca de ADN para ayudar en la investigación. Pasaron otros 3 meses
antes de que se confirmaran resultados positivos. El lunes 23 de enero de 2023, 52 años después de que se descubriera a la Jane Doe de Mojave, la investigadora principal, Lori Miller, recibió la llamada que había estado esperando. Tenían un nombre. Después de medio siglo, se descubrió que la Jane Doe era Colleen Audrey Rice. La noticia se compartió con los familiares restantes de Colleen antes de que se hiciera el anuncio en la página de Facebook de la oficina del sheriff del condado de Mojave, esa misma tarde del lunes. Colleen nació el 17 de marzo de 1931, hija de James C. Rice y Flossie Truitt. Creció en Portsmouth, Ohio, y se sabe que tiene algunos lazos familiares en el este de Kentucky. No está claro si tenía hermanos. Colleen asistió a la escuela secundaria de Portsmouth, pero se desconoce si se graduó, ya que se casó con William Davis en 1946 a la temprana edad de 15 años. Después de buscar en los registros escolares antiguos, los investigadores pudieron obtener una foto antigua del anuario para adjuntar a su expediente. Colleen habría tenido 39 años en el momento de su muerte. Poco se sabe sobre su vida personal. Los investigadores que encontraron a sus familiares vivos no obtuvieron mucha información, ya que eran en su mayoría parientes lejanos de Colleen. Lo que descubrieron fue que Colleen se había distanciado de su familia y esposo. Aunque mostraba signos de haber tenido hijos, no había forma de encontrar a sus hijos o registros que demostraran si los tenía. Parecía como si la vida de Colleen hubiera sido borrada después de su desaparición. Los investigadores intentaron encontrar posibles vínculos sobre cómo Colleen llegó a Arizona, pero eso también se esfumó rápidamente. Lo que sabían era que Colleen parecía estar bien en su vida, ya que estaba bien arreglada y saludable cuando se descubrió su cuerpo. Los investigadores también intentaron descubrir si había cambiado su nombre para comenzar una nueva vida lejos de su familia, pero la gente en Kingman parecía no reconocerla. Después de la investigación, se completó todo el trabajo legal para permitir que los miembros vivos de su familia tuvieran la oportunidad de poner a descansar sus restos. Sus restos fueron exhumados y enviados a Ohio en febrero de 2023 para ser enterrados junto a su familia, con una lápida que llevaba su nombre y fecha de nacimiento y muerte. Para los investigadores, su caso más antiguo por fin estaba ganando impulso. Ahora sabían quién era su víctima. La directora de desarrollo de Othram Inc., Kristen Mittelman, dijo que fue un alivio por fin tener el nombre de la víctima. Es conmovedor presenciar cómo las fuerzas del orden y el público se unen para restaurar el nombre de una mujer asesinada después de medio siglo. Para los investigadores, resolver el crimen se volvió personal. Creían que Colleen merecía algo mejor en la muerte, merecía dignidad. La investigadora principal, Lori Miller, mantenía una copia del retrato hablado pegado en su computadora como un recordatorio diario de quién y por qué estaban luchando mientras investigaban el caso sin resolver. Esta era una Jane Doe. Ahora tengo un nombre. Siempre ha sido una persona. Ahora es una persona con un nombre. Te impacta de alguna manera, dijo Miller. Según informes de noticias, Miller dijo que uno de los desafíos que enfrentaron en la investigación fue encontrar personas que todavía estuvieran presentes desde que ocurrió el incidente. Se volvió bastante desalentador el hecho de tratar de localizar a personas que todavía estuvieran vivas, dijo. WAUC. 13 News pudo encontrar a un pariente lejano de Colleen que también resultó ser genealogista. Ely Allen está relacionado con Colleen por parte de su madre y actualmente vive en Ohio. Allen dijo que cuando escuchó por primera vez sobre el caso y descubrió el nombre de la víctima, se dio cuenta de que estaban relacionados. Cuando vi el Rice, que está en la línea de mi madre, tuve que saber si estábamos relacionados porque era mucho más íntimo. Identificar a Colleen después de más de 50 años es un testimonio del trabajo que él y muchos otros están haciendo. La pregunta más desconcertante para los investigadores ahora es quién mató y desechó su cuerpo de una manera tan indigna. Los informes de la autopsia no encontraron ADN extraño en el cuerpo de la víctima en ese momento y se descartó por completo la posibilidad de agresión. También se descartó la teoría de que su esposo la hubiera asesinado, ya que entrevistas con la familia sugirieron que Colleen había partido por voluntad propia. Nadie que la conociera personalmente en ese momento parecía estar particularmente interesado en encontrarla, ya que nunca se presentó un informe de persona desaparecida. Durante los 50 años de la investigación,
El asesinato de Colleen no se había vinculado a ningún posible asesino que pudiera haber estado activo en el área alrededor de la década de 1970. La forma en que murió no proporcionó muchas pistas a los investigadores para determinar patrones relacionados con asesinos en serie conocidos en ese momento. Aunque Colleen había sido identificada, el caso aún sigue en curso. La SIU todavía está investigando con la esperanza de encontrar al sospechoso o sospechosos responsables de la prematura muerte de Colleen. Los investigadores hacen un llamado al público para que aporten cualquier información sobre el asesinato de Colleen e información sobre su vida desde que dejó a su familia en Ohio para comenzar de nuevo en Arizona. Se insta al público a ponerse en contacto con la oficina del sheriff del condado de Mojave, Unidad de Investigación Especial, Jane Doe de Windy Point. El 7 de julio de 1994, Blake Patton, supervisor de seguridad del Servicio Forestal, fue informado de que una mujer que estaba de excursión con su familia había descubierto un cráneo humano cerca del campamento Smokehouse en el camino forestal 402 de Divide Road, Colorado. Los campistas encontraron la cabeza y la mandíbula en Windy Point. La información fue entregada en ese momento al investigador Mike Wiggins y a un equipo de necropsia que buscaba cuerpos. El equipo de investigación estaba compuesto por personas de diferentes áreas. Mientras los agentes buscaban alrededor, encontraron más huesos que pertenecían a una mujer de aproximadamente 1,68 metros de altura. El cráneo de la mujer tenía pistas sobre su identidad, como coronas de oro y signos de síndrome temporomandibular. Había signos de escoliosis en algunas partes de la columna vertebral. También encontraron el sacro, el coxis, partes de los huesos del brazo y el hombro, y la mayor parte de la cadera derecha. La mayoría de los huesos encontrados mostraban signos de haber sido mordidos por carnívoros. Se encontraron varias cosas cerca del cuerpo, como un trozo de cinturón y un mechón de cabello que sugería que era pelirroja o castaña. Los investigadores pensaron que algunos de los restos podrían haber sido ocultados. Lo que quedaba no mostraba signos de lesiones antes de la muerte. El informe de la autopsia indicó que aún faltaban muchos huesos. En septiembre de 1994, Robert Pickering, un antropólogo forense, estuvo de acuerdo en que la mujer tenía al menos 35 años y posiblemente más de 40, según cómo lucían sus huesos y dientes. Su rostro parecía pertenecer a una mujer caucásica. Pickering incluso encontró surcos que indicaban una línea de encías en retroceso, lo que podría haber sido causado por el uso de un mondadientes en ese momento. También encontró daños causados por carnívoros en forma de piezas rotas, grietas y mordeduras. Pickering dijo que la persona murió dentro de un año desde que los restos fueron encontrados. Les dijo: según entiendo, estos huesos fueron encontrados en el suelo, por lo que comenzarían a descomponerse y ser comidos por carnívoros casi de inmediato. La identificación era lo más importante, pero no pudieron averiguarlo. William Rodríguez, quien trabajó como antropólogo forense para el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en 1995, tampoco pudo resolverlo. En ese momento, Canfield era el patólogo forense en el Hospital Memorial Montrose. Solicitó una reconstrucción facial de los restos. William Rodríguez realizó la reconstrucción y la envió de regreso a Montrose junto con los huesos y la poca información que pudo obtener de ellos. Dijo: no encontramos ninguna pista que ayudara en la investigación. Esperaban que la reconstrucción facial ayudara a encontrar a la persona responsable, pero en realidad no fue de mucha ayuda. Los investigadores hicieron todo lo posible, pero al final no encontraron nada. Los detectives no perdieron la esperanza y siguieron trabajando en el caso y buscando nuevas pistas, pero con el tiempo nadie pudo hacer nada y se conoció como el caso de la Jane Doe de Windy Point. Los investigadores seguían haciendo todo lo posible, pero al igual que al principio, cuando agregaron el ADN de la víctima al sistema combinado de índice de ADN, no encontraron nada. Con el paso de los años, la ciencia y la tecnología del ADN mejoraron cada vez más. Canfield envió muestras de tejido óseo seco y fragmentos de cabello al CBI para ver si se podían utilizar para obtener un perfil de ADN. Sin embargo, él dijo en 2008 que no tenía nada que se pudiera utilizar para comparar las muestras y así identificar a la persona fallecida. A medida que pasaban los años, Canfield y la policía pidieron repetidamente al público cualquier pista, por pequeña que fuera, que pudiera llevar a la identificación de la
Jane Doe de Windy Point. A pesar de la gran publicidad y de una segunda reconstrucción facial realizada en 2012, no se resolvió el caso con nueva información, pero la tecnología del ADN seguía mejorando y se utilizaba en más ámbitos que solo la aplicación de la ley y la medicina. Canfield dijo que guardarían las pruebas hasta que la ciencia se pusiera al día. Antes de eso, las personas que querían descubrir su posible ascendencia podían enviar una muestra de ADN a una empresa que se dedicara a la investigación genealógica. Esto se hizo cada vez más popular porque ayudaba a las personas a encontrar parientes y conocer sus árboles genealógicos. A veces, incluso la policía lo utilizaba. A pesar de que los investigadores tenían el ADN de la víctima, no pudieron analizarlo en el sitio web de genealogía porque le habría costado alrededor de $5,000 a la jurisdicción. En 2020, los investigadores de MCSO, Dustin Harlow y Brittany Martínez, solicitaron permiso al teniente Ted Valerio para enviar una muestra de ADN al FBI para realizar una prueba de árbol genealógico. Valerio se lo permitió y Lillard estuvo dispuesto a pagar los $5,000 de costo. En 2021, Lillard dijo que el FBI había seleccionado Windy Point como uno de los aproximadamente 100 casos sin resolver en los que se utilizaría la genealogía genética forense. Pensaron que podría ser una buena idea. Luego, el 19 de abril, el FBI los llamó. Lillard dijo: "Me preguntaron si estaba sentado porque tenían excelentes noticias". Después de trabajar arduamente y esperar, encontraron una coincidencia. Dijo que las muestras enviadas a una de las bases de datos comerciales, a través de las cuales el FBI buscó la muestra, provenían de la hermana y el hermano de la familia Hobbs. La científica forense Denise Benzel, del FBI, confirmó que los restos pertenecían a Susan Hobbs. Por fin se identificó a la Jane Doe de Windy Point como Susan Hobbs. Cuando los investigadores se encontraron con la familia de Susan, descubrieron quién era ella. Susan era una enfermera práctica con licencia y había vivido en California desde los 11 años. En el verano de 1991, cuando tenía 41 años, se mudó a Lakewood, Washington, con una mujer que se decía que era una posible compañera de cuarto. En 1992, cuando tenía 44 años, estaba feliz de comprar un remolque. Era la primera vez que vivía sola. En algún momento, se les uniría un amigo masculino. Aunque estaba lejos de donde venía, se mantuvo en contacto con su familia. Debido a que el remolque de Susan era tan importante para ella, fue extraño que simplemente lo abandonara. Cuando el dueño del parque de casas móviles llegó a su remolque para cobrar el alquiler, la puerta estaba abierta de par en par y había basura por todas partes. Los cajones estaban abiertos y parecía que Susan y sus dos compañeras de cuarto habían dejado el remolque. La familia de Susan era de California, pero tenía una tía y un tío en Washington que estaban preocupados por ella. Siempre hablaban con Susan y decían que llevaba una vida bastante tranquila. Estaban confundidos acerca de lo que realmente le había sucedido. Dijeron que comenzaron a tocar puertas y preguntar a la gente si la habían visto. Se decía que lo que descubrieron era extraño, incluyendo detalles que se habían mantenido en secreto del público. La familia de Susan también publicó un anuncio en un periódico diciendo que su padre estaba muy enfermo y que Susan debía llamarlos, donde quiera que estuviera. Desafortunadamente, nunca recibieron una llamada. Susan tenía 44 años cuando fue vista por última vez en Lakewood, Washington, el 9 de agosto de 1993. Se decía que ella y otras dos personas se fueron rápidamente por alguna razón. Había una posibilidad de que se conociera la identidad de esas dos personas, pero no se reveló. Parecía que Susan había desaparecido en el aire. En 2003, su familia contrató a un investigador privado, pero no pudieron encontrarla. Amy Johnson fue la investigadora privada que la buscaba, y cuando encontraron el ADN del hermano o hermana de Susan, se le notificó. Amy fue quien puso la información en GED Match, lo cual fue una buena idea. Amy Johnson pensó al principio que la llamada del número de Colorado era spam, pero cuando escuchó el mensaje, era precisamente lo que había estado buscando. Después de esperar a Susan durante más de 20 años, el mensaje le decía que la Jane Doe de Windy Point en el condado de Montrose era realmente Susan. Susan siempre había sido importante para ella. A Amy nunca le pagaron por trabajar en este caso. Amy le dijo a la prensa que su objetivo siempre había sido ayudar a Susan a obtener lo que le correspondía. Lo mejor que podría haber sucedido era que la encontraran. Dijo: "Nunca la he olvidado.
Incluso 20 años después, su foto cuelga en un lugar donde la veo. Siempre me he preguntado, ¿dónde estás? Desde 2003 ha estado investigando posibles pistas. Amy dijo que todo lo hizo por Susan. Era una persona realmente maravillosa. Se mezcló con la multitud equivocada. Nadie quería que un miembro de su familia fuera encontrado en una ladera. Esta mujer era amable y no merecía lo que le sucedió. Después de años de trabajo duro y dedicación, encontraron a Susan después de 28 años, pero el punto principal sigue siendo que su caso todavía está siendo investigado, ya que se cree que la causa de su muerte fue un asesinato y el asesino aún no ha sido encontrado. Nancy Carol Fitzgerald. El sábado 10 de diciembre de 1988 se encontró el cuerpo de una joven en Bayside Drive, en Atlantic Highlands, Nueva Jersey. Estaba en el sendero para bicicletas y las personas que lo limpiaban fueron las primeras en encontrarlo. No perdieron mucho tiempo y llamaron de inmediato a la policía. Cuando la policía llegó, comenzaron a buscar en toda el área. Al hablar con algunas personas de la zona, la policía descubrió que había un evento de limpieza el sábado a lo largo de Bayside Drive. Después de que terminó la investigación, la policía encontró un esqueleto y algunas prendas y zapatos, pero no sabían a quién pertenecían los huesos. Donna Fontana, una antropóloga forense del estado de Nueva Jersey, examinó los restos y concluyó que pertenecían a una joven blanca de entre 15 y 18 años que probablemente había muerto desde mediados de la década de 1970. Los miembros del MSPO y el Departamento de Policía de Atlantic Highlands investigaron juntos el caso. Utilizaron diferentes métodos de investigación, pero ninguno de ellos pudo descubrir la identidad de la fallecida. En la década de 1990 se realizó un perfil de ADN a partir de los huesos y se utilizaron comparaciones, que tampoco funcionaron al principio. En su investigación de este caso, la policía siempre se quedaba sin respuestas, pero no dejaron de buscar. Siempre estaban hablando con la gente en Atlantic Highlands, pero aún así no conseguían avances en el caso. Tristemente, el caso se enfrió sin nuevas pistas. Luego, en 2020, la teniente Andrea Tozzi y el detective Wayne Raynor del MSPO contactaron a Bode Technology, una empresa de análisis de ADN con sede en Virginia, para que investigara el caso utilizando tecnología mucho más avanzada de la que estaba disponible anteriormente. La persona que durante mucho tiempo había sido conocida como Jane Doe resultó tener un pariente lejano que vivía en Georgia y era una mujer. La pariente aceptó una entrevista y luego accedió a ingresar el ADN de su madre en la base de datos, lo que llevó al descubrimiento de otra pista. Se creía que una mujer de Pensilvania era la hermana menor de Jane Doe. En agosto, se habló con la mujer y aceptó proporcionar una muestra de ADN. Los resultados de la prueba significaron que existía una probabilidad del 99.9997% de que la Jane Doe estuviera relacionada con la persona directamente. La doctora Lauren Tama, médica forense adjunta de las oficinas del examinador médico regional de Middlesex, examinó la nueva información y oficialmente confirmó que los restos eran los de Nancy Fitzgerald. La investigación había estado buscando esto durante décadas. Después de eso, se informó a los familiares de Nancy Fitzgerald que todavía estaban vivos y su cuerpo les fue enviado para ser enterrado. Los detectives pudieron ponerse en contacto con ellos, hablar con ellos y descubrieron más sobre Nancy Fitzgerald. Nancy Carol Fitzgerald nació en Nueva Jersey y creció en el condado de Essex. Su madre y su padre la tuvieron en 1956. En 1968, su padre falleció. Kathleen era el nombre de su hermana. Se mudaron de la calle Crown a la avenida Moore en Bloomfield, Nueva Jersey, con su madre y sus hermanos. Asistió a la escuela primaria Berkeley y a la escuela secundaria North en Bloomfield. Fue expulsada de la escuela debido al consumo de drogas a una edad temprana. Una persona solía venderle drogas a ella y a otras chicas a cambio de prostitución. En 1971 sufrió una sobredosis y fue llevada de urgencia a un hospital por la policía. Después de recibir tratamiento, cuando la llevaron a casa, la policía encontró barbitúricos en su habitación que se suponía que debía vender. El 2 de abril de 1972, Nancy tuvo una cena de Pascua con su familia en su casa en Bloomfield. Esta fue la última vez que vieron a Nancy, porque al día siguiente, el 3 de abril, desapareció. Tenía 16 años en ese momento. En la noche del 3 de abril, su madre y su hermana llamaron a la policía. La policía comenzó a investigar. Cuando Nancy desapareció, llevaba calcetines hasta la rodilla.
un sostén cubierto de encaje y sandalias de plataforma con correas de cuero. Iba regularmente al dentista porque tenía un espacio en sus dientes superiores centrales. Después de que pasó un año sin noticias de ella, su madre recibió una llamada telefónica de una chica extraña. La chica suplicaba y gritaba pidiendo ayuda, diciendo: «Mamá, cometí un gran error, ven a buscarme, ayuda». La madre de Nancy pensó que era Kathleen, ya que habían perdido la esperanza de encontrar a Nancy en ese momento, pero cuando Kathleen regresó a casa esa noche a salvo, su madre se dio cuenta de quién podría haber sido. Volvieron a contactar a la policía, pero como en el pasado, la policía no pudo encontrar nada. La hermana de Nancy, Kathleen, recorrió el país buscándola durante años, pero tampoco logró encontrar a su hermana. Décadas más tarde, se enteraron de lo que le había sucedido, en 2020 con los resultados de las pruebas de ADN. Raymond Santiago, el fiscal del condado de Monmouth, dijo en un comunicado: «El anuncio de hoy es el resultado de décadas de arduo trabajo de una red de personas cuya determinación y creatividad colectivas resultaron imparables. También es un signo de nuestro firme compromiso de encontrar la verdad y servir a los intereses de la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado o qué obstáculos puedan surgir en una investigación». 50 años después, gracias a las pruebas de ADN modernas y las entrevistas con parientes lejanos en Georgia y Pensilvania, las autoridades confirmaron que los restos de Fitzgerald fueron encontrados después de todos estos años. El constante desarrollo en la ciencia forense y las pruebas de ADN está resolviendo muchos casos sin resolver en todo el mundo. Debemos estar agradecidos con todas las personas detrás de este avance. El caso de Amore Wiggins. El 28 de enero de 2012, los residentes de una casa móvil en Opelika, Alabama, encontraron los restos de una niña pequeña en su patio trasero. Nadie sabía cómo había llegado allí y los detectives estarían desconcertados durante más de 10 años, hasta que la tecnología de ADN avanzada reveló un secreto familiar que no se suponía que nadie descubriera. Entonces, ¿qué le pudo haber sucedido a la pobre niña inocente y cómo llegaron sus restos al lugar donde fueron encontrados? El caso de hoy nos llevará a Opelika, una ciudad ubicada en la parte centro-este del estado de Alabama. Es la capital del condado de Lee y cuenta con una población de más de 30,000 personas. Opelika es famosa por el campo de golf Robert Trent Jones Grand National, que ha sido sede de varios campeonatos nacionales y otros importantes torneos de golf. Además de esto, la ciudad también es conocida por su vibrante escena artística, su histórico centro y otros lugares turísticos pintorescos. Amore nació en Virginia el 1 de enero de 2006, hija de Sherry Wiggins y Lamar Bickerstaff. En el momento de su nacimiento, su madre Sherry tenía solo 20 años. Lamar, por otro lado, estaba en mediados de los 30 y era un militar que servía en la Marina. Ella fue una bendición, era inteligente y especial, y por eso la llamé Amore, que en español significa amor, dijo Sherry sobre su hija. Poco después de que Amore llegara al mundo, la relación entre Sherry y Lamar se deterioró, y algo que empeoró las cosas fue el hecho de que los familiares de Lamar habían desaprobado su romance con Sherry desde el principio. Y cuando su relación desembocó en un hijo, tenían más motivos para estar descontentos. Simplemente estaban decepcionados de que Lamar ahora tuviera una hija fuera del matrimonio. Con la creciente tensión, Sherry no tuvo otra opción que llevarse a Amore y mudarse del apartamento que compartía con Lamar. Esto fue en 2006. Ella comenzó a cuidar de su hija por su cuenta y recibió poca o ninguna ayuda de Lamar para mantener el bienestar de su hija. Poco después, Lamar se casó con otra mujer y siguió adelante con su vida. Sherry estaba herida y decidió llevar a Lamar a los tribunales para al menos obtener manutención infantil de él para Amore, pero las cosas no salieron según lo planeado. Sherry tenía algunos problemas legales propios y esto resultó ser su perdición. En ese momento estaba tomando malas decisiones y teniendo algunos problemas con la ley. Debido a esto, el sistema judicial la calificó como inestable y decidió que Amore estaría mejor bajo el cuidado de Lamar. Además de esto, el tribunal también ordenó a Sherry que comenzara a pagar pensión alimenticia a Lamar, ya que él sería el encargado de cuidar de Amore. En 2009, cuando Amore tenía aproximadamente 3 años, ella se fue a vivir permanentemente con su padre y su esposa Ruth. Tenía sentido que estuviera en un lugar más estable, dijo Sherry.
Aunque Amore le hubiera sido arrebatada de su custodia, se aseguró de desempeñar un papel activo en la vida de la niña y ocasionalmente la visitaba en la residencia de Lamar. Sin embargo, esto pronto llegó a su fin, ya que Lamar fue trasladado a Hawái por la Armada y tuvo que mudarse allí con su familia. Debido a esto, Amore ahora estaba aún más lejos de su madre. Sherry se entristeció por este acontecimiento inesperado y a lo largo de los años acudió a los tribunales para intentar recuperar la custodia de Amore, pero todo fue en vano. En algún momento le dijeron que ya no podía apelar el caso y esto significaba que Amore seguiría bajo el cuidado de su padre hasta que cumpliera 18 años. Sentía que me hacían sentir tan mal acerca de mí misma. Seguía intentando y las puertas seguían cerradas. Sentía que lo mejor que podía hacer era cumplir con mi obligación financiera, lo cual nunca dejé de hacer. Sentía que algún día podría decirle nunca me rendí contigo y todo lo que pude hacer fue cuidar de ti financieramente. Y eso es lo que hice. Si no podía hacer nada más, podía cuidar de mi hija apoyándola económicamente, dijo Sherry. A pesar de cómo resultó todo, Sherry siguió esperando que algún día volvería a ver a su hija, pero tristemente eso nunca sucedería. Alrededor de las 10:47 de la mañana del 28 de enero de 2012, el Departamento de Policía de Opelika recibió una llamada de una residente de una comunidad de casas móviles ubicada en la calle Hearst, número 1775, en Opelika, Alabama. La llamada trataba sobre un descubrimiento extraño y perturbador. Se había encontrado el cráneo de un ser humano al aire libre. Los oficiales de policía rápidamente se dirigieron al lugar en sus vehículos y al llegar fueron recibidos por la persona que había hecho la llamada de emergencia. Esta persona era una mujer llamada Yvonne Johnson, quien no perdió tiempo en explicar a los oficiales que su hijo había sido quien encontró el cráneo en el patio trasero. Según Yvonne, el cráneo no había estado allí el día anterior y su repentina aparición había sido impactante. Después de contarles esto, llevó a los oficiales hacia la parte trasera de la casa móvil para que lo vieran por sí mismos y, efectivamente, en el suelo, a simple vista, yacía un cráneo bastante pequeño. Al observarlo, los oficiales pudieron darse cuenta de que pertenecía a un niño. Además, los oficiales también notaron que tenía algunos mechones de cabello. Su presencia allí era extraña, y los oficiales no pudieron evitar preguntarse dónde estaba el resto del cuerpo. El área fue rápidamente asegurada y se notificó a los detectives. Cuando llegaron al lugar, realizaron una inspección exhaustiva de la comunidad de casas móviles con el objetivo de encontrar más restos óseos, pero no encontraron nada. Con el día oscureciendo, los detectives se vieron obligados a suspender su búsqueda por ese día. No fue hasta 2 días después del impactante descubrimiento que los detectives lograron localizar algunos restos humanos. Estos fueron encontrados en el bosque, a varios metros de distancia del lugar donde se encontró el cráneo. Los detectives también encontraron una camisa rosa de manga larga con volantes y botones en forma de corazón junto a los restos. Todo esto fue recolectado y enviado al laboratorio para su análisis forense. Descubrir la identidad de la niña se convirtió en la máxima prioridad para los detectives. Se realizaron análisis forenses y autopsias en los restos en un laboratorio del FBI ubicado en Quantico, donde se descubrió que pertenecían a una niña afroamericana y se especulaba que había muerto entre 2010 y 2011. Se estimaba que tenía entre 4 y 7 años de edad, y además de esto, el examen médico también reveló algo escalofriante. La niña fallecida había sufrido varias fracturas óseas que ya estaban en proceso de sanar antes de su muerte. Sus huesos también indicaban que había sufrido desnutrición mientras estaba viva. Pero eso no era todo, también se notó una fractura en su cuenca ocular izquierda, lo que llevó a los detectives a creer que era ciega en ese ojo. Especularon que esta deformidad facial habría sido evidente para cualquiera mientras estaba viva. Al final, su muerte fue catalogada como homicidio y los detectives comenzaron de inmediato una investigación. No tenían idea de quién era ella, pero estaban decididos a descubrir su identidad. Como no podían saber qué nombre le habían dado, decidieron llamarla bebé Jane Doe de Opelika desde ese día. La bebé Jane ha sido parte de nuestra familia, dijo el jefe de policía de Opelika, Shane Healy. Una de las primeras cosas que los detectives intentaron hacer fue desarrollar un perfil de ADN para la niña fallecida, pero las condiciones de los restos lo hicieron imposible. Cuando esto falló, los detectives comenzaron a revisar miles de registros escolares y de nacimiento, pero sus esfuerzos no dieron resultado.
No había registro de ningún niño desaparecido de la edad de la niña fallecida, y nadie se presentó durante mucho tiempo para proporcionar información útil sobre ella. Las cosas permanecerían en silencio hasta 2016. Ese año, un artista forense del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados pudo hacer bocetos de cómo podría haber lucido la bebé Jane antes de su muerte. Los bocetos la mostraban vestida con una camisa rosa con botones en forma de corazón, similar a la ropa que se encontró cerca de sus restos. Estos bocetos fueron luego publicados con la esperanza de que alguien la reconociera. Pasaron varias semanas después de esto y no se obtuvo ninguna información, pero cuando menos lo esperaban, recibieron una pieza de información muy importante de alguien. Esto fue en septiembre de 2016. La persona que se presentó para proporcionar la información había sido una antigua maestra de escuela bíblica en una iglesia conocida como la Iglesia Bautista de la Paz Mayor. La iglesia estaba ubicada en Opelika y estaba a menos de 15 minutos en automóvil de donde se encontraron los restos esqueléticos. Según la antigua maestra de escuela bíblica, había visto a una niña pequeña en 2011 que se parecía a la bebé Jane. La maestra le dijo a los detectives que la niña parecía un poco descuidada y no podía comunicarse con fluidez con otros niños, por lo que en su mayoría se mantenía apartada. Cuando se le preguntó si recordaba el nombre de la niña, les dijo que no. Con esta información, los detectives fueron a la iglesia y examinaron las fotografías que se habían tomado en 2011. Después de revisar varias fotos, encontraron la imagen de la niña que había descrito la maestra. Los detectives pudieron ver de inmediato que su descripción coincidía perfectamente con la de la bebé Jane. Tenía una deformidad evidente en su ojo izquierdo, tal como habían especulado al examinar los restos de la bebé Jane. Las fotos obtenidas de la iglesia estaban un poco borrosas, por lo que tuvieron que usar un software especial para mejorarlas. Estas fotos fueron luego reveladas al público. Al año siguiente, los detectives contaron con la ayuda de la Universidad del Sur de Florida para realizar una prueba llamada análisis de isótopos en los restos de la bebé Jane. Este método consiste en analizar el número y tipo de isótopos presentes en una muestra, lo que puede proporcionar información sobre la edad, origen y composición de los materiales. Después de realizar la prueba, se descubrió que la niña fallecida tenía una mayor cantidad de plomo en su sistema, lo que indicaba que podría haber sido criada en Alabama o en algún lugar del sureste. Todos tienen una cierta cantidad de plomo y depende de dónde se haya sido criado, qué tipo de agua potable se ha tenido, dijo el capitán de la policía de Opelika, Jonathan Clifton. Pasaron varios meses y los detectives no tenían ninguna pista. Sin embargo, nunca se rindieron y estaban decididos a no dejar ninguna piedra sin remover. Para ellos, el caso era como una nube negra que se cernía sobre la comunidad, y resolverlo seguramente traería un sentido de satisfacción. En enero de 2022, el Departamento de Policía de Opelika se asoció con los laboratorios Odram para llevar a cabo pruebas avanzadas de ADN en los restos. No habían tenido éxito en realizar una prueba de ADN en los huesos en el pasado, pero creían que los avances en el mundo de la ciencia forense lo harían posible. Eran restos esqueléticos muy difíciles de los cuales crear un perfil, especialmente el tipo de perfil que necesitas hacer para la genealogía, dijo Kristen Mittelman, directora de desarrollo en Othram Labs. El laboratorio utilizó una técnica única conocida como secuenciación de genoma de calidad forense y por fin pudo extraer ADN de los restos. Después de hacer esto, el ADN se utilizó para crear un perfil de la niña y luego se cargó en la base de datos. Con esto en su lugar, los detectives buscaron la ayuda de una genealogista reconocida y experimentada llamada Dra. Barbara Ray Venter. Durante varias semanas, la doctora Bárbara y su equipo de Firebird Forensic Group trabajaron sin descanso para tratar de identificar parientes cercanos de la niña fallecida, utilizando el perfil de ADN que se había creado. Su arduo trabajo acabó dando sus frutos, porque en octubre de 2022 pudieron determinar quién era el padre de la niña. Fue un momento de alegría para los detectives, pues habían hecho un descubrimiento que les había eludido durante más de 10 años. Era una pieza importante del rompecabezas que al fin se había resuelto. En cuanto al padre de la niña, no era otro que Lamar, el oficial naval que tuvo una hija con Sherry en 2006. Los detectives no sabrían hasta más tarde que la niña era en realidad Amore, la hija de Lamar y Sherry. Cuando los detectives hicieron una verificación de antecedentes de Lamar,
descubrieron que todavía estaba vivo y estaba en proceso de jubilarse de la Armada. También descubrieron que estaba destinado en Jacksonville y decidieron visitarlo allí para informarle sobre la muerte de su hija. En diciembre de 2022, los detectives viajaron a la base naval Mayport en Jacksonville. Esperaban que Lamar les proporcionara detalles sobre su hija, sin embargo, esto no sucedió. Después de conocer a Lamar, extrañamente se negó a hablar sobre la niña y evitó cada pregunta que le hacían. Esto despertó de inmediato sospechas en la mente de los detectives, pero no había nada que pudieran hacer en ese momento. La reunión con Lamar no fue como se esperaba, pero esto hizo poco para desanimar a los detectives. En cambio, intensificaron su investigación y también descubrieron que Lamar tenía una esposa, Ruth. Se reunieron con ella, pero al igual que su esposo, no proporcionó ninguna información útil. Sin embargo, les dijo a los detectives que no tenía idea de quién era la hija de Lamar, ni quién podría haber sido la madre. Los detectives supieron en ese momento que tenían que descubrir quién era la madre biológica de la niña. La doctora Bárbara y su equipo volvieron a trabajar y pronto pudieron determinar que la mujer que buscaban era Sherry. También descubrieron que ella vivía en Maryland. Los detectives viajaron hasta allá y durante la reunión que tuvieron con Sherry, descubrieron muchas cosas. Ella les contó que había dado a luz a una niña en 2006 y que la había llamado Amore. Sin embargo, quedó impactada al enterarse de que Amore había estado muerta por más de una década. Explicó a los detectives que había perdido la custodia de la niña a favor del padre, Lamar, y que cuando Lamar se mudó a Hawái, ella perdió todo contacto con su hija. Cuando intentó comunicarse con Lamar, su respuesta fue fría y la advirtió que no volviera a llamar. A lo largo de los años, intenté comunicarme a través de correos electrónicos y bloqueaban mis cuentas, dijo Sherry. Llamé al número de Lamar que sabía que era de él, y me dijo que, si volvía a llamar, me bloquearía de su teléfono, añadió. Continuó llamando, y Lamar cumplió su palabra bloqueándola, e incluso la amenazó con la policía. A pesar de no haber visto a su hija durante años, Sherry les dijo a los detectives que seguía pagando la pensión alimenticia y tenía pruebas hasta fines de 2022. Para respaldar su afirmación, mostró documentos que contenían información detallada sobre los pagos de pensión alimenticia. El asombro en los rostros de los detectives era evidente después de que Sherry terminó de contar su versión de la historia. Apenas podían creer lo que estaban escuchando. Una vez de regreso en sus oficinas, comenzaron a contactar a los departamentos de educación y clínicas ubicadas en los estados donde Lamar y Ruth habían residido después de obtener la custodia de Amore. Al hacer esto, descubrieron que Amore nunca había sido inscrita en ninguna escuela y no había registros que mostraran que la pareja había reportado la desaparición de la niña. Esta fue toda la confirmación que necesitaban para saber que Lamar y Ruth tenían algo que ver con su muerte. El 17 de enero de 2023, la pareja fue arrestada en Jacksonville y fueron detenidos en la oficina del sheriff de Jacksonville. Lamar fue acusado de asesinato con agravantes y Ruth de no informar sobre la desaparición de un menor. 2 días después, se organizó una conferencia de prensa y el jefe de policía de Opelika, Shane, proporcionó detalles exhaustivos sobre el caso. También expresó su gratitud a todos aquellos que habían contribuido de una forma u otra para asegurarse de que el caso se resolviera. El nivel de dedicación a este caso nunca lo había visto en toda mi carrera. Ver a un grupo de hombres y mujeres unirse en la búsqueda de un nombre. Muchos de nosotros dijimos que no queríamos dejar este departamento de policía hasta que tuviéramos su nombre, y ahora lo tenemos, Amore Wiggins, dijo Shane. Por otro lado, Sherry sigue agradecida a los detectives por su dedicación al caso y desea que se haga justicia. Ella era solo una bebé, le privaron de todo, era una niña, dijo Sherry. En este momento, el caso sigue abierto y los detectives continúan recopilando información adicional sobre la relación de Amore con Lamar y Ruth. El destino de Lamar y Ruth aún está por determinarse. Amore ciertamente sufrió abuso y negligencia terrible antes de su muerte, pero afortunadamente, la mano larga de la ley ha alcanzado a los involucrados en tal acto malvado. Aún se desconoce cómo murió Amore, pero ¿qué crees que sucedió y hasta qué punto crees que Lamar y Ruth contribuyeron a su muerte? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?